Vamos a abrir la palabra de nuestro Padre Celestial en Hechos de los Apóstoles capítulo 16. Y vamos a leer del versículo 22 en adelante un pasaje que he venido citando esta noche, un pasaje a través del cual el Señor me regaló la alabanza que cantamos, que se llama Alaba a Dios. Y Dios colocó que compartiera esta palabra y que tiene que ver y es continuidad del mensaje del domingo anterior. El título del mensaje del domingo anterior, ¿quién lo recuerda? El Padre busca verdaderos adoradores. El título de este mensaje es Verdaderos adoradores, alabado sea Dios. Hechos 16, versículo 22 en adelante, aquí podemos encontrar a dos verdaderos adoradores que adoraron al Padre en espíritu y en verdad. Teniendo en cuenta que el Señor Jesucristo nos enseñó que Dios es espíritu y que Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Gloria al Señor. Leemos la palabra de nuestro Padre Celestial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgando las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Alabado sea Dios. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, hasta ahí, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Alabado sea el Señor. Pablo y Silas habían estado predicando el evangelio. Se habían convertido muchas personas. Pero había una joven que los seguía y donde quiera que ellos iban les decía: ustedes son ministros del Dios vivo. Pero lo hacía una y otra vez, hasta que llegó el momento que desagradó eso a Pablo y ordenó, porque esa joven realmente tenía un espíritu de adivinación en ella.
Así que no todo el que nos diga usted es un varón de Dios, hay que discernir quién está hablando. Si es un espíritu de adivinación o realmente es el espíritu de Dios que está en esa persona. En ese caso, era una joven que tenía espíritu de adivinación y había quien la manejaba a ella y sacaban provecho porque ella adivinaba. Tenía un espíritu de adivinación. Alabado sea Dios. Pero cuando los que tenían a esta joven vio que salió de ella el espíritu de adivinación, se fueron contra Pablo, confabularon, sobornaron a toda esa ciudad y se fueron contra Pablo y contra Silas. Una retaliación del enemigo. Sin embargo, la palabra nos enseña que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Y Dios nos ha llamado con un propósito. Alabado sea Dios. Y muestra la palabra del Señor que los azotaron con varas, dice, después de haberlos azotado mucho. Más adelante dice que les lavó las heridas. Pablo y Silas habían estado predicando todo el día. Fueron los pies en el cepo, era una madera que tenía una cara así y otra hacia abajo y quedaban presos. Ahí los pies no los podían mover y estaban amarrados con cadenas. Eran las 12 de la noche, pero a medianoche, dice, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué hubiera hecho cualquier persona? Que Dios nos ampare y nos favorezca. ¿Qué haría usted, hermano? Haber estado todo el día predicando y después lo cogen, le dan una mano tremenda, lo meten preso, lo amarran con cadenas y lo pasan bien adentro. Estaban en la cárcel bien adentro. Ellos hubieran podido decir, Señor, ¿qué pasó? Estábamos predicando tu palabra, mucha gente se convirtió a ti, se había convertido otro que era hechicero, liberaron a esa joven que tenía un espíritu de adivinación y como recompensa los azotan, los hieren y los meten al calabozo de más adentro. Pero no, ellos realmente eran adoradores en espíritu y en verdad. Por eso el título del mensaje es verdaderos adoradores. Cuando todo está bien, nadie está enfermo, está bien económicamente, tiene un buen empleo, la bendición de Dios abunda, es fácil adorar a Dios. Pero hermanos, Dios quiere ver cuando estemos en medio de una dificultad, que en lugar de quejarnos, así aparentemente tuviéramos la razón para quejarnos. Pablo y Silas tenían sobrada razón, pero de su boca no salió quejabanza, salió alabanza, alabado sea Dios. Y dice la palabra que los presos los oían. ¿Sabe que cuando nosotros alabamos a Dios, hay muchos presos espirituales que escuchan la alabanza, pero que a través de esa alabanza se pueden romper esas cadenas, se pueden abrir las puertas, o hay personas que les han hecho brujería, el negocio no funciona, no consiguen empleo, todo lo que se proponen no pueden lograrlo. ¿Sabe que cuando se adora a Dios en espíritu y en verdad, esas cadenas se rompen? Esos yugos se pudren. Dice la palabra que la unción pudre el yugo. Y esta mañana el Señor quiere mostrarnos esa escena a través de la cual dos varones fueron verdaderos adoradores. Ahorita había un hermano que oraba, al hermano Aquiles. El Espíritu de Dios que estuvo en Pablo está hoy aquí con nosotros. El Espíritu de Dios que estuvo con Pablo y Silas, con Silas,
está en nosotros. Somos lavados por la sangre del Señor Jesucristo que los lavó a ellos de pecados también. Sabemos que Pablo había sido Saulo de Tarso, fariseo de fariseos, el más grande perseguidor de la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando apedreaban y mataban al primer mártir, a Esteban, dice la palabra de Dios, y tomaron su ropa y la pusieron a los pies de un joven llamado Saulo. Él consintió en la muerte de Esteban. Iba camino a Damasco persiguiendo a cualquier hombre o mujer que invocara el nombre del Señor Jesucristo, para torturarlo, meterlo preso y hacer con él todo tipo de cosas. Pero se encontró con el autor de la vida, lo transformó, le dio un giro de 180 grados y a partir de ese día, después de ser el más grande perseguidor, se convirtió en el más grande predicador del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en el instrumento para dar 13 libros, donde está condensada la doctrina cristiana para la iglesia del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Por eso era que yo les decía hace rato, no puede haber oración sin alabanza, pero tampoco debe haber alabanza sin oración. Todo adorador, todo verdadero adorador debe alabar a Dios con o sin instrumentos y ser un hombre, una mujer que ora guiado por el Espíritu Santo de Dios, que ora en fe. El hermano Diego dice, hay personas que oran en esperanza, más suave. Yo digo, oran en incredulidad. Y siempre he puesto ese ejemplo. Una hermana que no sucede acá, en otro lado. El esposo es borracho, sinvergüenza, irresponsable, y ella es cristiana. Y llega a orar por su esposo y empieza, Padre, mira ese sinvergüenza, me pega, es borracho, es irresponsable, ayúdame Dios. La palabra enseña que del fruto de nuestra boca nos alimentamos. Estén conectados, yo sé que a esta hora el sueño es pesado, pero qué bueno que recibamos el mensaje. Gloria a Dios. Hay oraciones de incredulidad o religiosas, como decía el hermano Wilmer, en la enseñanza de la palabra. Pero hay oraciones de fe. ¿Cómo debería orar esa hermana? Padre, te doy gracias. Te doy gracias porque tú eres el Todopoderoso. Y tu palabra me enseña que todo lo que yo pida a ti en oración, creyendo, lo recibiré. Que tú llamas lo que no es como si fuera. Yo hoy declaro que mi esposo es libre del alcohol. Hoy declaro que va a ser un hombre que me respeta, que me valora, que me ama. Padre, gracias por ese siervo que tú me has dado como esposo. Hay diferencia, ¿verdad? Entre orar en incredulidad u orar con fe. Y el Señor quiere que esta noche aprendamos a orar con fe. Es más, ¿por qué no orar con agradecimiento? La palabra del Señor enseña, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Siempre hay que empezar la oración agradeciendo a Dios y cerrar la oración agradeciendo a nuestro Padre Celestial, dando por hecho que Él ha escuchado nuestra oración y que ya nos respondió. Alabado sea Dios. ¿Sabe que eso agrada a Dios? ¿Qué pensará
un papá que el hijo le dijera, papá, yo sé que usted tiene plata, pero si usted quiere me da o no me da. Yo necesito un par de zapatos, pero, pues si quiere, démelos. Y a veces oramos hacia nuestro Padre. ¿Qué tal que le dijo, papá, gracias porque Dios me dio el mejor papá del mundo? Gracias, Padre, porque tú me suples y necesito un par de zapatos. ¿Me puede hacer el favor? Yo creo que inmediatamente le concede el par de zapatos, porque es una persona que tiene recursos. Nosotros tenemos a nuestro Padre Celestial que de verdad nos ama y que nos dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Tenemos que aprender, cuando pedimos y oramos, adoramos. Qué bueno que de una vez empezamos, Padre, te doy gracias. Gracias porque tú me amas. Y empezamos a agradecerle por lo que queremos que Él haga. Es una forma de pedir en fe. Y cerramos en agradecimiento. Eso hace que seamos adoradores. No sé si me hago entender, hermanos. Pablo y Silas estaban heridos, presos, atados los pies con el cepo, amarrados con cadenas, pero dice, orando cantaban himnos a Dios. ¿Qué ocurrió en ese momento? Un terremoto. La gloria de Dios se manifestó. Cuando, hermano, usted en medio de la prueba alaba a Dios, la gloria de Dios se manifiesta en su vida y esas cadenas se rompen, ese yugo se hace pedazos. Y adicional a ello, aquellos presos que la han visto orar y adorar a Dios a pesar de la prueba, van a hacer lo que hizo el carcelero. El carcelero dice que cuando pensó que se habían escapado, sacó la espada y se iba a quitar la vida. Pero Pablo le dijo, deténgase, aquí estamos todos, ninguno se ha escapado. El hombre dice que temblando fue y se postró a los pies de Pablo y de Silas y les dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos, ¿a quién le predicaron? Pablo, ¿a quién le predicó? A Cristo Jesús. Porque el Señor dice, id y predicad el evangelio. Y nosotros miramos, todos los apóstoles predicaban a Jesús de Nazaret. Él creyó. Dice, les lavó las heridas y la palabra se cumple. Dios adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Se convirtió el carcelero con toda su casa y de inmediato fueron bautizados. Tremendo curso de bautismo, ¿no? A las 12 de la noche. ¿Sería que le preguntó, usted es casado, separado, viudo? No. Creyeron en el Señor Jesucristo y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. A veces nosotros seguimos doctrinas de hombres. Hay que mirar la palabra. El eunuco iba en el carro, se sube Felipe, le explica la palabra, lo trae a Jesucristo y vieron agua y dice, aquí hay agua, ¿puedo ser bautizado? Descendieron y lo bautizó en el nombre del Señor Jesús. Nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. En el Antiguo Testamento enseña la palabra que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Pero en el Nuevo Testamento dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios son hijos de Dios. Un hijo de Dios, una hija de Dios debe oír la voz de Dios, no escuchar la voz, así sea del ser más querido. Hay cosas que debemos ser sabios y Dios nos puede dar un consejo, por supuesto, a través de nuestros seres queridos. Pero hay momentos cuando nosotros tenemos la conexión con el Espíritu Santo y Él nos coloca a hacer algo y alguien nos dice que hagamos otra cosa. ¿Qué debemos hacer? ¿Escuchamos la voz cercana o escuchamos la voz del Espíritu Santo de Dios? Verdaderos adoradores son aquellos hombres y mujeres que a pesar de la prueba adoramos a Dios en medio de la prueba, pero que adicional a ello estamos conectados, oímos la voz del Señor y le obedecemos.
Pablo y Silas estaban conectados con el Espíritu Santo de Dios. Cuando este hombre les dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Yo tomo esa palabra esta noche. Yo la creo en el nombre del Señor Jesucristo. Para Dios no hay nada imposible. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. El Señor adereza mesa. Quizás muchas personas se han reído de usted. Y de pronto le dicen, desde que se volvió evangélico, desde que se volvió evangélica, veo que ha retrocedido, no sé qué palabras. Pero si tú te mantienes firme, un día esas personas harán lo que hizo el carcelero. Le servirán la mesa y le dirán, hábleme de ese Dios que quiero conocerlo. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios, porque la palabra se cumple. Él adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Cuando le hablen, cuando traten de ridiculizarlo, de avergonzarlo, hábleles de Cristo. Adore a Dios, porque más temprano que tarde esas puertas se van a abrir, esas cadenas se van a romper, ese yugo se rompe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y Él hará que te aderecen mesa. Alabado sea Dios. Pablo y Silas les lavó las heridas, los alimentó, les dice, predíquenme a ese Jesús. Les predicaron al Señor Jesucristo y se hicieron bautizar. Alabado sea Dios. El Señor busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y acá está el ejemplo de dos hombres como nosotros. El adorador por excelencia, el Señor Jesús, pero dos hombres humanos como nosotros, Pablo y Silas, en medio de la prueba, mostraron de qué estaban hechos y en quién habían creído. Alabado sea Dios. Y tú has creído en quienes ellos creyeron, en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Así que a partir de ahora le doy gracias a Dios porque estoy frente a verdaderos adoradores que adoran a Dios en medio de la prueba, de la dificultad, y que la gloria de Dios resplandecerá en tu vida, en tu hogar, en tu familia y en todo lo que emprendas en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, en esta hora, Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Padre, yo la creo, la recibo, se sella con un amén. Padre, yo creo que soy de verdad un adorador, que estoy frente a adoradores que te adoran en espíritu y en verdad. Y que en este momento, si alguno de los hermanos que está acá conmigo, o de los que están a través de las redes sociales, están presos en alguna dificultad como la que vivió Pablo y Silas, creo que en este momento esos yugos se rompen, esas cadenas se rompen, esas puertas se abren en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias, porque todo lo que está estancando la bendición en este momento es quitado. En este momento ese yugo se pudre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si tú has orado a Dios por crecimiento espiritual, en este momento la gloria de Dios está sobre ti. Y si de pronto has orado por algo material, por una casa, por algo que tú necesitas, en este momento esa puerta se abre, porque la tomamos en el plano espiritual. Aquí estamos en el espíritu. Aquí estamos ya amaneciendo el día jueves. Y es la palabra que el Señor dio para este momento. Oh Dios de la gloria, tú hoy sanas el corazón de tu hija y le das un giro de 180 grados. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tú hoy te glorificas en el área sentimental de ella, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, tú hoy das un giro de 180 grados a tus hijos que se han esforzado, que han buscado tu rostro, que han permanecido. Tú
tu gloria, tu favor en este momento viene sobre ellos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias, porque a partir de hoy, el Señor te dice, a partir de hoy hay estabilidad en tus emociones. Yo no sé para quién es esa palabra, pero sé que es de Dios. A partir de hoy hay estabilidad en tus emociones, en tu corazón. Y mientras te mantengas firme en el Señor, Él guardará de tu corazón para que no sea dañado. Tus sentimientos. Padre, gracias, Rey de la Gloria, porque hoy tu poder se manifiesta en cada uno de tus hijos, de tus hijas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias porque hoy tú restauras a la iglesia cristiana de restauración, unción, poder y gloria. Padre, hoy se quita todo estancamiento, hoy se pudre toda maldición de todo brujo, de todo hechicero, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. Hoy, en el nombre del Señor Jesús, se quita todo ocultamiento que el diablo ha colocado acá para que la gente no entre, o todo cosa inmunda para que la gente cuando entra se sienta incómoda y quiera salir y les desagrada las cosas. Padre, hoy eso se rompe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Hoy se rompe todo yugo de las tinieblas y hoy se levanta esta iglesia en victoria y en bendición. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo proclamamos el fuego del Espíritu Santo de Dios fluyendo en cada hermano, en cada hermana, con el poder y la unción del Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias porque este es un lugar de restauración. Gracias, Padre, porque esta es una puerta del cielo. Gracias, Padre, porque aquí llegarán multitudes, aún de otros países, de varios departamentos, de otras naciones vendrán a este lugar a buscar tu favor y lo hallarán. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, porque siempre habrá una palabra de bendición, siempre habrá una palabra de restauración o de exhortación, de edificación, de consuelo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Papito Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Alabado sea Dios.